Bon dia a tots. El meu nom és Miquel, soc de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i me toca començar aquesta jornada. M'agradaria aprofitar aquests minuts per agrair a tots els ponents que desinteressadament han brindat a presentar-nos les seves experiències d'intel·ligència artificial, un poc per a que vegem aplicacions i puguem treure profit de la jornada. També m'agradaria a tot el grup de Safor Salut, que ha sigut el que ha fet possible aquesta jornada, de FAES, FINA, Diego, que és el nou gestor d'innovació que té FAES, a Ramon també com a vicepresident i a Juan Pablo, que també han fet possible aquesta jornada, per supost a l'equip del campus de Gandia, de Pilar i Neus, i també, com no, a Fisabio, en Maria, en Helena i en Amparo. I, a més, per supost, a la gent del districte de salut de Gandia, a l'Hospital de Gandia i al seu jefe, Ximo, perquè en aquests moments que estan ocupant-se del present, tindre un poc de sensibilitat també per ocupar-se del futur és important. Jo, sense més, perquè crec que no toca, us donaria 3 o 4 consells perquè tot vagi bé, i el que vagi bé bàsicament és que silencieu els vostres micros a l'entrar. En el xat teniu informació que aquesta jornada va ser gravada. Si algú té algun problema, bàsicament li recomanem que llevi el vídeo i l'àudio, però tota la jornada va ser enregistrada perquè després se podrà difondre. A més, vos agrairia que si de les presentacions teniu alguna pregunteta, fiqueu-les en el xat ficant el nom de la institució que representeu i el vostre nom i la pregunta per gestionar el debat un poc més ràpid. I també indicar-vos que al finalitzar la jornada, tots els que heu participat, se us enviarà un xicotet qüestionari que vos pregaríem que ens l'omplireu, perquè així un poquet rebem un poc de feedback i sabem si les activacions que estem fent dins de Safor Salut tenen interès per a vosaltres o no tenen o tenim que redirigir-les. A més, els ponents es pregaria també que les presentacions les passem des de la gestió, les presentarà Pilar, ja que en el moment li teniu que dir avança, diapositiva, així no tenim que perdre temps canviant d'una a l'altra. Correcte? I, finalment, recordar-vos que l'objecte de la reunió és una píldora d'innovació d'intel·ligència artificial perquè vegem les coses que podem fer i tindre idees i explotar aquestes possibilitats dins del sector hospitalari en col·laboració amb empreses, en la Universitat Politècnica de València i per Fisabio. Jo crec que no toca que me dediqui jo a més, sinó que treballem a lo que han vingut. I donaria pas a Maria per a que farà la primera presentació de l'ordre del día. María, por favor. Vale, hola a todas y a todos. Yo voy a explicar muy brevemente qué es Safor Salud y cuáles son sus objetivos. Safor Salud es un programa de colaboración entre 3 agentes del Sistema Valenciano de Innovación en el territorio de la Safor. Fisabio, a través del Departamento de Salud de Gandía y a través del Hospital de Media y Larga Estancia de La Pedrera, ubicado en Denia, que a pesar de no estar en la comarca de la Safor, consideramos que era muy importante su participación, la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Gandía y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, FAES. ¿Y qué perseguimos? Pues desarrollar nuevos proyectos, productos y servicios innovadores entre los 3 agentes. Concretamente, ¿qué es lo que queremos? 1. Fortalecer la cooperación entre estos 3 agentes del Sistema Valenciano de Innovación. 2. Generar nuevas ideas que den solución a necesidades no cubiertas y estén alineadas con los retos de la AVI y con el RIS3. 3. Mejorar la competitividad de las empresas del territorio generando nuevas oportunidades de negocio gracias a la transferencia del conocimiento entre estos 3 agentes. 4. Dinamizar ideas y poner en marcha proyectos innovadores mediante dinámicas de trabajo colaborativas. Y 5. Que el programa pueda ser sostenible y escalable. Vale, tenemos, siguiente Pilar, tenemos previsto celebrar 2 píldoras tecnológicas más antes de finalizar el año. La primera en torno a la rehabilitación y la segunda en torno a sensores y redes de sensores. Y después de cada píldora, con todas las ideas recibidas, se organizarán 2 sesiones de co-creación para trabajar estas ideas. Y ya está, todo tuyo, Pilar. Bueno, yo soy Pilar Sánchez del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia y el objetivo de esta jornada
es propiciar la generación de nuevos proyectos colaborativos, como ha comentado María, que es el objetivo también de Safor Salud, entre el Departamento de Salud de Gandía, el Hospital de la Pedrera y junto al campus de Gandía y empresas de la Safor. Por tanto, os animamos a presentar, después de esta jornada, ideas de proyectos relacionados con esta tecnología, con la tecnología que vamos a tratar, que es inteligencia artificial. ¿Cómo canalizar estas nuevas ideas o estos nuevos proyectos que surjan? Pues se puede hacer a través de un formulario que hemos diseñado en el proyecto Safor Salud y que os vamos a hacer llegar a todos los asistentes junto a la presentación después de la jornada. Entonces, una vez el equipo Safor Salud reciba estas nuevas ideas y proyectos, canalizaremos las búsquedas de socios sanitarios, universitarios o empresariales. En breve tendremos en marcha una nueva web que estamos terminando de diseñar para la gestión más automática de estas ideas y retos. Una vez recibidas las ideas de proyecto, realizaremos las búsquedas de socios y en una jornada posterior, una jornada de co-creación, las trabajaremos de manera conjunta entre las partes. A continuación, pues doy paso a Joan Ander Gómez, experto en inteligencia artificial de la UPV, que nos va a comentar los conceptos, campos y retos que nos ofrece la inteligencia artificial sobre el uso de datos médicos. Bueno, pues buenos días a todos, o buen día, y muchas gracias por invitarme a participar en esta interesante píldora, ¿no? Yo creo que es muy interesante que se realicen actividades de este estilo para que, digamos, pongamos todos en común diferentes aspectos de lo que estamos trabajando. Y nada, no voy a enunciar a todos, pero bueno, gracias a Fisabio, supongo que me dejaré a alguien, ¿vale? Al Hospital de Gandía, a Safor Salud, al Hospital de la Pedrera, al campus de Gandía y supongo que también a la Consellería por invitarme hoy a participar aquí. Bueno, yo, José Miguel me propuso un título de la charla y me pareció muy interesante y entonces lo que voy a, de alguna manera, es a enfatizar algunos conceptos, algunos dominios de aplicación y algunos retos dentro de lo que sería el utilizar tecnologías de Big Data y tecnologías de inteligencia artificial aplicado al campo de la salud o al sector salud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a mostrar o de lo que voy a hacer énfasis aquí es una parte o un subconjunto de todo lo que se ha estado trabajando en la agenda estratégica de investigación, innovación y desarrollo y deployment, que es lo que se conoce en inglés como la SRIDA. Os he puesto el link abajo porque ha sido publicada, pues creo que la semana pasada. Y yo he sido uno de los, digamos, contributors por la parte, digamos, de Big Data como representante de la UPV en la Asociación de Big Data a nivel europeo. Entonces, recomiendo esto y también recomiendo acceder a la nueva, de alguna manera, asociación o entidad público-privada en inteligencia artificial, data y robótica que se ha creado, está creándose intentando englobar a diferentes asociaciones previas como CLER de inteligencia artificial, ELIS, EURAI, EURobotics y la BDVA, que es la Big Data Value Association. Entonces, lo que voy a alguna manera a enfatizar aquí de conceptos sobre el ciclo de vida de los datos, Fair Data, Quality Data y todo esto, está muy desarrollado, bastante desarrollado en la SRIDA, ¿no? Lo que llamamos la SRIDA, que es la agenda estratégica. Y yo la recomiendo que la gente la tenga a mano, no para leérsela de cabo a rabo, pero sí para utilizarla. Bien, en cuanto a conceptos, voy a hacer hincapié en lo que es el ciclo de vida de los datos, porque me interesa mucho que si vamos hacia un entorno o hacia un contexto en el que tenemos que compartir datos para mejorar los resultados que se puedan obtener con modelos de inteligencia artificial, es muy importante que todos los que sois expertos en el dominio de aplicación, me dirijo sobre todo al personal sanitario, responsables que están en el área de la salud, médicos, etcétera, de la importancia de recoger bien los datos desde el principio, porque allana mucho el camino para todo lo que hay que hacer después si queremos utilizar modelos de alguna manera. Todo el concepto de Fair Data, que ahora lo desplegaré lo desarrollaré después, todo el tema de la calidad del dato, que no solo es etiquetar el dato bien etiquetado o anotarlo, sino también
que estén de alguna manera recogidos de manera homogénea. Aquí hay mucho que me enrollaría demasiado. Otro concepto que quiero desarrollar un poco es la explicabilidad o la interpretabilidad, que están, digamos, muy entrelazadas, que es un topic que es en estos momentos trend topic y además muy impulsado desde la Comisión Europea, porque la idea es desarrollar sistemas sistemas de inteligencia artificial o basados en tecnologías y en técnicas de inteligencia artificial que nos den soporte en la toma de decisiones y sean confiables. Es lo que he resumido ahí en Trustworthy Decision Making. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues en cuanto a conceptos un poco hablaré de esto, aunque ya he introducido bastante. En cuanto a dominios de aplicación, contaré algunos casos de uso que estamos utilizando en un proyecto que, si me da tiempo, al final comentaré, que es el proyecto Deep Health, en el que Fisabio es uno de los partners. UPV también es otro partner. De hecho, lo engendramos entre Fisabio y UPV, este proyecto Deep Health. Y algunos retos que son importantes si queremos llegar a un escenario en el que realmente los datos, en este caso del sector salud, se pueden utilizar de verdad. Entonces, yo en estos momentos, como los puntos de retos y de dominios de aplicación los desarrollo después, casi que podíamos pasar a la siguiente transparencia. Vale, muchas gracias. Bien, en el ciclo de datos, bueno, el ciclo de vida de los datos, hay que hacer mucho hincapié, y es lo que menos hincapié se hace normalmente en cualquier sector, no solo no solo en el sector salud, sino en cualquier sector, y es en el diseño de los datasets, de los conjuntos de datos. Se están recogiendo datos con toda la buena intención del mundo, pero después no todos son servibles. Después no todos los podemos utilizar. Por tanto, es muy relevante que en la etapa inicial del diseño de los conjuntos de datos, para la enfermedad que sea, ya que estamos en salud, me da igual, desde cáncer, neumonías, problemas de cerebro de distintos tipos, como puede ser el Alzheimer u otras enfermedades relacionadas, del corazón. Me da igual cuál sea la enfermedad, o cáncer de piel, que os voy a poner un ejemplo. Lo importante es que antes de empezar a recoger datos se sigan ciertos estándares que en muchos casos están todavía por definir, y esos estándares nos dirán qué tipos de datos utilizar, qué formatos, no solo para las imágenes, para otros datos clínicos complementarios, también para lo que llamamos las etiquetas o lo que llamamos las anotaciones. En el caso del neumotógrafo que voy a mostrar después, o de cáncer de piel, pues las anotaciones no son etiquetas. Las anotaciones en este caso es la región de interés que se quiere delimitar, porque es donde se observa la patología. Y entonces, si queremos entrenar un modelo que nos detecte dónde está la enfermedad y además el grado de avance, pues en este caso el experto en el dominio de aplicación, que es el médico, es el que tiene que de alguna manera anotar bien o ayudar y contribuir a que otros que no sean médicos, pero que estén trabajando en el sector salud, anoten y etiqueten bien los datos. Esto es muy importante. Y esto tiene que ver con lo que llamamos nosotros la definición de los metadatos. Y después también todo lo que sería la estructura de cómo se van a guardar esos datos si en el futuro se quieren compartir. Porque si en el futuro se quieren compartir, hay un punto muy clave, y es que se guarden de manera que después sean muy fáciles de anonimizar, o simplemente que prácticamente ya no haya que anonimizarlos porque ya lo están. Esto es un tema muy delicado, pero es un tema muy importante, porque si se diseña bien el conjunto de datos y cómo se tienen que recoger los datos, lo que se puede hacer es una especie de link entre los datos y la identidad del paciente, pero de manera que cuando se quiera poder utilizar estos datos de manera anónima en cualquier proyecto de investigación para aplicar técnicas de inteligencia artificial, no haya que hacer ninguna labor especial para eliminar los datos del paciente, sino que los datos se han recogido bien y están directamente eliminados. Simplemente no se incluyen cuando se exporta parte del conjunto de datos para ser utilizado. Y todo ello sería siguiendo, pues, lo que se llaman guías, directrices, how-tos, etc. ¿Vale? Y todo con el objetivo de poder compartir datos. Pero para compartir datos, los datos tienen que seguir ciertos principios, ¿no? Y esto no tiene que ver solo con salud, esto es en general. Por un lado, que sean encontrables. Findable es que sean encontrables. Que cualquier grupo de investigación, ya sea del ámbito médico, del ámbito de la inteligencia artificial, cuando quiera trabajar con un dataset, que le resulte fácil. Si va a trabajar con imágenes del corazón para hacer cualquier tipo de análisis sobre cualquier
patología del corazón, pues que les resulte fácil llegar a un catálogo y encontrar todos los datasets que haya disponibles relacionados con eso. Accesibilidad, que además sea fácilmente accesible. Es decir, que traspasar de acuerdo a la GDPR y otras leyes de protección de datos, y evidentemente siempre estoy hablando de que los datos ya están anonimizados, pero que una vez pasado eso y pasado el comité de ética correspondiente, los datos son fácilmente accesibles. No viene después todo un trauma a nivel tecnológico de poder acceder a esos datos. Y después que sean interoperables, es decir, si vamos a trabajar con una enfermedad concreta y queremos trabajar con datos que puedan provenir de distintos hospitales europeos, lo normal será que sean interoperables, es decir, que todos estén recogidos siguiendo los mismos tipos de datos, los mismos formatos, utilizando las mismas ontologías para identificar las distintas variables, etcétera, etcétera. Esto es lo que es muy importante. Y el último principio de Fair Data es reusable, que se pueda reutilizar en el sentido de que si alguien ya ha hecho estudios previos utilizando ese dataset, pues que esos estudios, los resultados estén disponibles junto al dataset y no nos tengamos que perder el tiempo los investigadores o incluso personal médico buscando cuáles son los resultados que se han obtenido con tal dataset. Es decir, que si me pongo a trabajar con un dataset relacionado con cáncer de próstata y resulta que está todo el dataset disponible, está todo interoperable, accesible, lo hemos encontrado a la primera, pero hay alguien que otros investigadores han realizado previamente algunos estudios sobre esos datos, pues si los han hecho, que esos resultados estén junto al dataset, junto al conjunto de datos y los tengamos accesible inmediatamente. Eso es clave para poder funcionar. Bueno, yo pasaría, porque el tema de calidad de los datos tiene que ver con lo que voy a comentar ahora. Pasamos de transparencia. Entonces, en la parte que, digamos, más implica a la, digamos, nos implica a todos, no solo a los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, porque los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, digamos, donde más dedicación realizaríamos nosotros y menos necesitaríamos de los expertos en el dominio de aplicación, serían lo que aquí he delimitado como el model pipeline, ¿no? El modelo de inteligencia artificial o de machine learning o de deep learning, ¿vale? El pipeline, que es de data partitioning a model evaluation. Pero los 4 primeros, que es el diseño del dataset, la adquisición, que eso es un continuo, lo tenemos ahí como una etapa, pero eso es un continuo. Y después la curación del dato y el almacenamiento de manera persistente para lo que he dicho antes, para que sea FAIR, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Bueno, pues hay que seguir unos estándares. Y esos estándares es lo que se tendrán que definir a nivel europeo, aunque se está definiendo todavía, ahí hay mucho trabajo por recorrer o mucho camino por recorrer y siempre de acuerdo a la GDPR y a cualquier otra ley de protección de datos particular de cualquier país miembro de la Comunidad Económica Europea. Después está el tema de la calidad de los datos, que es lo que he dicho antes. Tienen que estar correctamente anotados o etiquetados. Nos hemos encontrado en muchos casos que este proceso o no está hecho o está hecho solo para una parte muy pequeña de los datos, y eso lo mostraré en un ejemplo que vamos a ver a continuación porque cuesta, es algo que cuesta, anotar los datos es algo que cuesta mucho, pero en otros casos sí que están, pero no están bien. Y eso es otro aspecto importante a ser aquí muy quisquilloso, porque si queremos entrenar modelos y resulta que el etiquetado no es de calidad o no ha seguido unos procesos o no ha pasado unos controles de calidad en el sentido de que, y eso es esfuerzo humano de momento, de que se ha verificado que si tal imagen está etiquetada como es de un control, está correctamente etiquetada, y si es de algún paciente que está con la enfermedad muy avanzada, pues que está en estado muy avanzado, y no al revés, porque nos hemos encontrado que ha habido a la hora de organizar los datos pequeños shifts, no sé cómo, desplazamientos diríamos, y entonces las etiquetas de una imagen no se corresponden, a lo mejor están desplazadas 2 o 3 arriba, 2 o 3 abajo en la base de datos que se nos ha pasado. Y eso ha hecho volvernos locos para encontrar por qué los modelos no aprendían bien. Eso parece una bobada, pero no os podéis imaginar la cantidad de horas de cómputo y de personas que se pierden ahí. Y después una cosa que se está hablando mucho también y sale en la ESRIDA y se está hablando mucho a nivel europeo y es
el crear bases de datos, datasets, conjuntos de datasets relacionados con una patología concreta, datasets que sean la fusión de datasets que vienen de diferentes hospitales, que se certifiquen esos datasets, es decir, que expertos en el dominio de aplicación los validen, los den como buenos y ellos mismos sirvan para validar la robustez y la fiabilidad de los modelos de inteligencia artificial que se utilicen o que se entrenen en base a esos datos. Esto es importantísimo. Si queremos realmente desplegar en entornos reales sistemas o soluciones basadas en inteligencia artificial, tenemos que tener alguna manera de poder validar o incluso certificar que ese modelo basado en técnicas de inteligencia artificial funciona, nos podemos fiar de él. ¿Y en base a qué? A datasets, es decir, a conjuntos de datos aceptados por todos, previamente también certificados según estándares. Que se está trabajando en el tema, pero todavía queda trecho por recorrer. Y en cuanto a conceptos y en todo esto, me gustaría comentar el último punto, que es Training Programs to ensure application domain experts can manage a basic concepts. Esto es el punto, el punto clave. Es decir, imaginad que hemos hecho todo el proceso que vemos aquí y llegamos al despliegue de la solución, que es la última parte que no está incluida ni como parte del pipeline de datos, ni del ciclo de vida de los datos, ni del entrenamiento de los modelos, que es ya el poner en marcha el despliegue, ¿no? Lo que llamamos el despliegue. ¿Qué ocurre si la gente que tiene, las personas, los expertos en el dominio de aplicación, es decir, doctores, enfermeras, enfermeros, etcétera, que tienen que interpretar el output de los sistemas basados en inteligencia artificial, pero no tienen los suficientes o no tienen la suficiente formación en conceptos básicos para interpretar bien esos resultados? La primera consecuencia es que no se fiarán, no querrán utilizarlo y todo el esfuerzo previo no habrá servido para nada. De hecho, la Comisión Europea está decidida a incentivar y a poner fondos para desarrollar programas de formación para, en los distintos dominios de aplicación, aquí estamos centrados en salud, pero en cualquier otro, imaginaros en manufactura, etcétera, en retail, etcétera, pues que los expertos en el dominio de aplicación, además de conocer su campo, conozcan unos conceptos básicos para que puedan aprovechar y utilizar bien los sistemas, ¿de acuerdo? Es decir, para que puedan aprovechar bien, digamos, las pistas o la información complementaria que le puede proporcionar un sistema basado en inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones. Aquí se me ha olvidado decirlo, pero quiero insistir ahora, siempre las decisiones las toma el facultativo, ¿eh? Aquí no estamos hablando de sustituir nunca a un humano, estamos hablando de poder desarrollar sistemas en los que nos podamos fiar, en los que la robustez en que funcionan prácticamente siempre bien lo podemos tener certificado en base a datasets que hemos certificado nosotros, pero que siempre eso va a ser un input más para la toma de decisiones por parte del facultativo. Bueno, pasamos de transparencia y empiezo a mostrar algunos ejemplos que creo que esto será más atractivo que el rollo que os estaba soltando. Bueno, esto es parte de la tesina de máster de uno de mis alumnos que la ha presentado este mismo mes de septiembre y ha obtenido matrícula de honor, habría que felicitarlo. Y se ha centrado en analizar vídeos del corazón que son proporcionados en una competición de Kaggle, Kaggle es una plataforma donde hay competiciones de Machine Learning y donde tienes disponibles los datasets. Por tanto, esto sería un buen ejemplo de cómo hay que preparar un dataset, cómo están los datasets en Kaggle. Entonces, en este caso, el alumno lo que ha hecho es un trabajo que, basado en redes neuronales, calcula cuál es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo del corazón, porque alteraciones en el volumen que se eyecta de sangre en cada latido se pueden encontrar ciertas patologías. Entonces, aquí la competición de lo que iba y lo que ha hecho el alumno es calcular para esos vídeos de 30 frames, de solo 30, una secuencia de 30 imágenes, donde se recoge sístole y diástole, pues calcular cuál es el volumen que eyecta el corazón en cada latido, o por lo menos en el latido que se observa en esas 30 frames de ese microvídeo, por llamarlo de alguna manera. Y lo que es más importante aquí es que hemos trabajado en una técnica que es para, si os fijáis, la imagen que, el corte de la izquierda simplemente es para que veáis que el corte que se utiliza. A partir de ahí, lo que se ha hecho es una imagen
sea preprocesado para extraer solo la región de interés que corresponde al ventrículo izquierdo. Por tanto, la imagen del medio, aunque ponga original, ya es un recorte muy importante. Y la imagen de la derecha es, los puntos en negro son las evidencias en las que se ha basado la red neuronal para hacer el cálculo. Es decir, en qué puntos de la imagen se ha fijado. Entonces, entender cómo funciona una red neuronal por dentro va a ser muy difícil, pero si queremos ir hacia lo que conocemos o lo que se está conociendo como inteligencia artificial confiable o explainable AI en inglés, pues es que, aunque no podamos entender cómo funciona la red, sí que podamos obtener unas pistas que el médico, cuando está, digamos, analizando o utilizando el resultado que le proporciona un sistema basado en inteligencia artificial, tenga unas imágenes o tenga una serie de informaciones que le diga, sí, pero para tomar esa decisión o para obtener este resultado del sistema, para indicar si esta es la muestra corresponde a una clase o a otra, o el volumen es este o es otro, nos hemos basado, la red se ha basado en estas partes de las imágenes o en estos datos en concreto. ¿A qué partes le ha dado mayor peso? Y eso es lo que se ve en negro. Esto es algo que es muy preliminar, pero vamos en el camino de que la interpretabilidad por parte de los especialistas en el dominio de aplicación, de los expertos en el dominio de aplicación, sea una realidad. Porque entender internamente cómo funciona una red neuronal, pues yo me atrevería a decir que yo ni siquiera lo entiendo, ¿no? Pasamos de transparencia. El siguiente ejemplo es este, que es una tesis que estamos codirigiendo en Fisabio entre María de la Iglesia y yo, de un alumno que se llama John Jairo, es un alumno de Colombia, y está prácticamente acabando la tesis. Y entonces lo que quiero que os fijéis ahora sobre todo es en la imagen del medio, ¿no? Es para, de alguna manera, detectar los distintos elementos que hay en este caso, en una resonancia magnética. Bien, pues la imagen del medio, que es lo que llamamos el ground truth, es la máscara que tiene que un experto en el dominio de aplicación ir marcando, porque con esa imagen del medio y el input, que es la imagen de la izquierda, entrenamos el modelo para obtener la de la derecha. Entonces la de la derecha no será tan perfecta como la del medio, pero fijaros que cuando decimos datos de calidad, ¿qué significa datos de calidad e interoperables y útiles? Que tengamos, en este caso, bien anotada la máscara para entrenar los modelos. Por tanto, lo que veis ahí en el medio es la máscara que un experto humano ha creado a partir de la radiografía. Y eso son muchas horas persona. Ese es el gran hándicap que tenemos. Y ahí es donde, si tenemos que hacer colaboraciones o las colaboraciones que se están haciendo, aquí hay que resaltar, lo que pasa, disculpad que no me acuerde del nombre del médico que nos está ayudando en esto, creo que es Julio Domènech, pero no estoy seguro. Bueno, da igual. La cuestión es, no da igual, pero disculpad porque no me acuerde, pero ha ayudado mucho en lo que es la elaboración de estas ground truth masks, porque son la clave para entrenar los modelos. Los modelos no aprenden solos, los tenemos que guiar de alguna manera a los humanos, y es en base a esto. Bien, pasamos de transparencia. Otro ejemplo es estas imágenes de cáncer de piel, que unas corresponderán a cáncer de verdad y otras no. No sé si las tres que he cogido en este caso corresponden a cáncer o son falsos positivos. La cuestión es que esto es de uno de los casos de uso que estamos utilizando en el proyecto Deep Health, ¿vale? Y es, fijaros, aquí esta tarea la podemos utilizar para dos cosas. Para determinar qué tipo de los no sé cuántos posibles de cáncer de piel representa la imagen, y uno de los tipos o una de las etiquetas sería que no pertenece a, no es una, ¿cómo se llama esto? Bueno, da igual, no es una imagen que corresponda a un paciente enfermo, o sea, no hay que preocuparse de no me sale la peca, que no sé cómo llamarle, el lunar, ¿vale? Pero las otras sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, se distinguen entre 8, 7 que corresponden a distintas, digamos, tipos de cáncer de piel y una que no es problemático. Y entrenamos un clasificador. Y además, como veis que están delimitadas con una zona, con una raya roja, ¿vale? Una polilínea roja, bueno, pues además de poder entrenar modelos para clasificar en uno de los 8 tipos que he dicho anteriores, acordaros que uno de los 8 es que no, a ver si lo digo bien,
que el paciente no sufre ningún tipo de cáncer. Además, también aprender a segmentar, es decir, como en el ejemplo anterior, que la red aprenda a delimitar cuál es la zona de interés en la que se tienen que fijar los médicos porque es la zona crítica en la imagen. Pasamos de transparencia y esto de zona crítica en la imagen lo veremos bien en estas imágenes de neumotórax. Para que os hagáis una idea, lo que veis en verde es lo que ha marcado o son las regiones que ha marcado un especialista de imágenes de neumotórax. Es decir, yo creo que todo el mundo ya sabe lo que es el neumotórax. Cuando se separa un poquito o se genera alguna bolsa de aire entre el pulmón y la... Yo disculpad que eso no lo explique bien, ¿vale? Pero es bastante doloroso. En rojo es lo que ha detectado la red neuronal, lo que ha delimitado la red neuronal. Y en amarillo es la coincidencia, ¿vale? La intersección, es decir, que lo que veis en amarillo también estaba en verde en la máscara original, ¿no? Y esto es una de las aplicaciones, por ejemplo, que estamos utilizando para, en este caso, delimitar regiones de interés, donde el facultativo se tiene que fijar para, de alguna manera, determinar si el paciente tiene neumotórax o no. Deciros que en esta tarea, por ejemplo, es muy difícil y aunque estas imágenes que he utilizado aquí, estas tres, son muy chulas porque la intersección es relativamente grande, en otras el resultado es bastante desastroso. Es decir, no siempre los modelos obtienen resultados o obtienen los resultados que nos gustarían. Hay que ser realistas que son tareas bastante complicadas para un modelo de inteligencia artificial. Pasamos de transparencia. Esta es otro ejemplo muy chulo que está basado en la base de datos ADNI. Esta base de datos, bueno, no he dicho, pero la base de datos anterior de neumotórax se obtiene también de Kaggle, de la competición Kaggle. Y en este caso, estas imágenes se obtienen, que también están públicas, en la base de datos ADNI, que es Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, ¿vale? Y entonces me registré como investigador y me dejaron descargármelas y varios alumnos han hecho trabajos con estas, pero este ejemplo lo sacamos del trabajo final de grado de Rafael Sánchez Romero, que lo dirigimos entre María de la Iglesia Valla y yo, y por tanto es un trabajo más que hemos realizado entre Fisabio y la UPV. En este caso lo que había que determinar es a partir de imágenes, o como había varios cortes y podíamos trabajar, como digamos, en 3 dimensiones, aunque aquí solo represente 2 dimensiones, pues la idea era distinguir entre 5 clases posibles. Y era que el paciente está sano, no hay ningún problema. El otro extremo es que tiene Alzheimer desarrollado, ya digamos, en fase avanzada, y 3 intermedias de avance del Alzheimer. La cuestión es que esta tarea era muy difícil y como se refleja en el TFG, en el trabajo final de grado del alumno, pues al final, por recomendación de los expertos, tuvimos que trabajar solo en pacientes control y pacientes con Alzheimer avanzado, porque las diferencias entre un cerebro, entre cuando es low, mild o advanced, contra lo que ya es el Alzheimer avanzado del todo, las diferencias son entre una fase y la otra muy mínimas y la verdad es que no conseguimos buenos resultados. Los resultados que conseguimos buenos o digamos aceptables fue solo distinguiendo 2 clases, un clasificador binario entre o no tiene Alzheimer o tiene el Alzheimer avanzado. O sea, estamos hablando de problemáticas bastante complicadas que para los expertos en el dominio de aplicación, me refiero a los médicos, pues ven la radiografía y a golpe de vista ya lo tienen más o menos claro. Aunque, bueno, hay que hacer un análisis más exhaustivo, pero para las máquinas de momento es algo que es un reto bastante importante. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí solo me queda hablar un poco del proyecto Deep Health, pero no sé si me da tiempo. John, vamos un poquito de tiempo. Si vas un poquito pasado, cortito. Pues entonces casi que no hace falta que lo cuente, porque es un proyecto que está en la web disponible y participa Fisabio y la UPV y todo el mundo puede verlo. Pues nada, muchas gracias y disculpad que me haya enrollado 5 minutos más de lo previsto. La siguiente ponente es la doctora Ana Miriam Seballor. Es enfermera en la Unidad de Hospitalización de Oncología del Hospital Vega Baja de Orihuela y recientemente incorporada parcialmente a la Unidad Funcional de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente del Departamento de Salud de Orihuela. Va a presentar el proyecto El proceso terminal en el paciente oncológico. Adelante, Ana Miriam. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias al comité organizador por invitarme a participar en esta jornada, porque es una gran oportunidad para poner en común propuestas y para poner en común investigaciones en este campo
que está emergiendo, sobre todo a nivel práctico. ¿De acuerdo? ¿Por qué investigar el paciente oncológico terminal con inteligencia artificial? Pues esta pregunta surgió hace años, simplemente de diferentes fuentes de datos. La primera es la experiencia profesional, es decir, los pacientes son los que nos ofrecen fenómenos de los cuales nosotros tenemos que aprender a observar para poder llegar, conforme van pasando los años, a investigaciones prácticas como la que estamos realizando ahora mismo. Entonces, un domingo un paciente falleció hace años y ese paciente presentó una serie de signos y de síntomas que no encajaban con los signos y los síntomas que estaban descritos en la literatura. Pero claro, haces una observación y como la práctica clínica diaria te va llevando a avanzar, porque en nuestros turnos de trabajo y en las guardias vas a tope y vas con muchísima carga laboral, pues no te das cuenta, pero vas haciendo observaciones. Conforme va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que la literatura recoge signos y síntomas que se van publicando en otro tipo de investigaciones, en fenómenos como el tabú que tiene la muerte en la sociedad y a nivel profesional, porque la muerte sigue siendo una barrera en los profesionales sanitarios, pues vas sumando observaciones y vas sumando fuentes que justifican el cómo plantear un diseño de investigación utilizando inteligencia artificial. Con esto nos encontramos además en que se publican datos epidemiológicos. Nosotros con las enfermedades siempre tenemos que tener en cuenta la epidemiología de una enfermedad. Entonces, si avanzamos en la diapositiva, por favor, y pasamos, resulta que en la Asociación Americana de Medicina publicó, con datos epidemiológicos, cuáles son las trayectorias de enfermedad que se describen en la sociedad. Entonces, claro, en estos 4 grandes grupos tenemos pues, que tengas desgraciadamente un accidente de tráfico y fallezcas en el momento, el que tengas enfermedades crónicas que te van haciendo un desgaste y un empeoramiento progresivo en el cual se van estabilizando fases de ese proceso de morir hasta que falleces finalmente, y nos encontramos, como podemos ver en el diagrama de la derecha, con la línea de muerte que tiene una enfermedad terminal. Si pasamos la diapositiva nos encontramos con que tenemos solamente 2 puntos de inflexión. Tenemos un punto de inflexión cuando se estima por parte de los oncólogos el que, teniendo en cuenta ahora con todos los avances que nos encontramos, cuál es el pronóstico de vida que le queda al paciente, que es, pues a usted le quedan 8 meses de vida, a usted le queda 1 año y medio de vida. Y luego nos encontramos en el último punto, que es el fallecimiento de ese paciente. Claro, la literatura nos describe, afortunadamente, una situación en la que podemos tomar decisiones clínicas y podemos asegurar que la muerte se va a producir en ese paciente oncológico, y es la fase de agonía. Fase de agonía que la literatura tampoco tiene evidencia suficiente para establecer una buena definición de qué es el estado de agonía. Si son unas horas, ¿cuántas horas son? ¿24? 48, 72, una semana, o una fase preagónica. Claro, obviamente para el profesional y más los equipos de oncología y los profesionales sanitarios sabemos que esa persona acaba de entrar en ese proceso irreversible de fallecer en unas horas, pero solamente en unas horas, o incluso, si me apuráis, hasta media hora antes. ¿Por qué? Porque el proceso de morir es muy complejo. Claro, en estas circunstancias pues uno va acumulando ese tipo de datos, pero no nos habíamos sentado a diseñar ningún tipo de investigación relacionada con el proceso de morir. Claro, ¿cómo surge la idea de sentarnos a diseñar una investigación utilizando pacientes vivos con inteligencia artificial? Bien, pues al cabo del tiempo que vas comentando, estamos comentando pues, en las sesiones o con las compañeras de trabajo, porque los equipos, los profesionales, observamos muchos fenómenos que le ocurren al paciente, pues llegó un momento en que dijimos, y te planteas, pues vamos a investigar. Pero claro, he aquí lo importante, hay que diseñar buenas preguntas de investigación que generen buenos diseños de investigación y buenas planificaciones de investigación que respalden la calidad de los datos que vamos a recoger
porque lo que queremos es investigación y evidencias con la máxima rigurosidad, porque nos estamos moviendo en el ámbito de la ciencia. Y ojo, una ciencia que tiene un impacto directo en el ser humano, porque es ciencia aplicada. Entonces, hay que tomar las cosas con bastante lentitud al principio y con los pasos muy, muy seguros de hacia dónde vamos. Pues nada, allá que contacté con un científico, con el doctor Santiago Canás del Instituto de Neurociencias de Alicante, y él, totalmente accesible, pues mantuve una reunión con él. Esa reunión, yo me llevé ahí mi lista de posibilidades y de preguntas de investigación para plantear un diseño, y todas las preguntas no eran investigables. No eran investigables. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios estamos a veces tan saturados que necesitamos interactuar con otros expertos y con otros científicos y generar ideas conjuntas. Y cuando yo me levantaba de la silla para despedirme de su despacho, me dijo, y esa frase no se me olvidará en la vida: ¿qué observas en los pacientes? ¿Qué observas? Porque de la observación directa de los pacientes estoy seguro que conoces o crees que se ha investigado todo y no es así. Y ya pues prácticamente estaba derrotada porque llevábamos 2 horas hablando y no habíamos sacado nada en concreto. Pues le dije, pues mira, pues nosotros estamos trabajando con pacientes oncológicos y resulta que sí que se observa, digo, te lo voy a comentar por un poco anecdótico, pero el paciente oncológico terminal, digo, entre los cuidados paliativos que tenemos que mejorar muchísimo cuando los tenemos que intensificar porque hay que tomar decisiones, el qué calidad de asistencia sanitaria estamos dando, cómo influye dónde muere el paciente, el hecho de que se le facilita al paciente la toma de decisiones, pero no tenemos respaldo científico de evidencias de no queremos saber cuánto tiempo, un cronómetro de tiempo atrás de tiempo de vida que le queda, pero sí que queremos mejorar la calidad de vida de esa vida que queda con esos cuidados paliativos. Y no es por nada, pero las enfermeras expertas y veteranas somos capaces de estimar con bastante exactitud cuándo va a fallecer una persona, aunque los indicadores objetivos digan lo contrario. Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Cómo eres? ¿Cómo? Claro, ahí se paró. Dice, ¿cómo puede ser? Digo, claro, una analítica puede ser compatible con la vida, pero solo hay que mirar al paciente. El paciente va a fallecer en 2 horas o al día siguiente. Simplemente hay que observar cambios que se producen, signos que aparecen, unos más visibles que otros, en el cambio físico y en el cambio general del estado del paciente. Y ahí fue cuando él empezó a comentarme y aparecieron las palabras de algoritmos, machine learning, big data, porque yo previamente no había oído nada de eso. Los acontecimientos llevan a veces a que las cosas ocurren por casualidad o no. Se integraron científicos nuevos al Instituto de Neurociencias, a los cuales se les explicó estas ideas. Y claro, se sorprendieron de saber que el profesional sanitario, médicos, oncólogos en este caso, y enfermeras que trabajamos en las unidades de oncología, no tuviéramos ciertas herramientas que nos facilitaran la toma de decisiones con un mayor grado de certidumbre que escalas subjetivas de valoración del paciente. Acontecimientos que nos llevaron a predisposición de la ciencia a nunca cerrarse en los métodos tradicionales, y además en el Instituto de Neurociencias llegó una unidad científica de innovación empresarial porque se implantó y abrió sus puertas, a los cuales se les presentó el proyecto y apostaron también por él. Entonces se dieron una serie de acontecimientos que han llevado a que se establezca un convenio entre la UMH y un convenio entre Fisabio, donde representamos el Hospital Vega Baja con mi persona, el poder garantizar la calidad de esos datos. Porque John, cuando lo ha explicado muy bien, la calidad de los datos que vamos a recoger es fundamental, y más nosotros en este estudio que no tenemos una base de datos previa. Nosotros iniciamos esa base de datos, no podemos comparar con datos, cogemos datos. Entonces nos planteamos inicialmente como objetivos el que teníamos que monitorizar con la máxima precisión, utilizando, por favor, pasa a Pilar a la diapositiva anterior, utilizando la inteligencia artificial, esa monitorización del proceso de morir
desde que el paciente no responde porque el tumor está en progresión y hace metástasis y empieza a extenderse en el resto del organismo, hasta que fallece. Porque, claro, no conocemos solamente el punto de pronóstico de cuando se ve que las células empiezan a extenderse hasta que el paciente fallece. Claro, no tenemos ninguna etapa en la cual poder decidir e ir cambiando ni actitudes terapéuticas, ni intensificación de cuidados, ni cambios en los cuidados, porque no tenemos esas herramientas. Por eso, para uno de los objetivos parciales específicos es intentar establecer etapas en ese proceso de morir del paciente oncológico, ¿vale? Y además construir modelos predictivos que nos faciliten esas tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque la bibliografía actual, con los diseños que hay actuales, pues muestran un contraste entre las expectativas que tenemos los profesionales con esa muerte. Porque claro, esa muerte no solamente consiste en que el paciente va a morir, es que esa muerte del paciente tiene una implicación directa en el sistema sanitario, como vamos a ver a continuación. Entonces, Pilar, pasa, por favor. Entonces, ¿qué sí que nos hemos planteado y sí que puedo hablar? ¿Por qué? Porque nos planteamos en varias reuniones cómo tenía que ser esa inteligencia artificial, cómo tenía que ser ese dispositivo que teníamos que utilizar en el paciente, porque pensad, este tipo de paciente es un paciente que empeora y nosotros vamos a monitorizarlo y además vamos a utilizar sensores que no pueden ser ni agresivos, porque es una situación muy delicada, ni pueden ser dolorosos, no pueden ser invasivos, no podíamos hacer un trabajo de campo con una metodología que a veces desviara la atención por el aparataje que se utilizara de la delicadeza y la complejidad que tiene esta etapa de la vida. Entonces, no podíamos tampoco generar frustración ni enfados, porque es una situación que a veces todas las personas no afrontan con las mismas estrategias y herramientas, y claro, no queríamos que fuera tampoco foco de desatar furias en una situación vital de estas características, por familiares o por la propia persona. Entonces, la inteligencia artificial, el gadget que se tenía que utilizar, pues tenía que ser lo menos ofensivo posible. Y además, tenía que cumplir, que es la aplicación de la inteligencia artificial, toda la ley de protección de datos, porque nuestra unidad, nuestro pasillo en un hospital es el laboratorio que tenemos. Entonces, ese laboratorio tiene que cumplir unas condiciones en las cuales lo primero que la persona no puede sentirse conejillo de indias, porque no es la finalidad del estudio, cuando ya sabemos que son los sesgos del estudio con seres humanos vivos, pero teníamos que, además, en un estudio prospectivo, almacenar y estamos consiguiendo datos tanto longitudinales y además personalizados. Datos que almacenamos con la máxima calidad existente hasta ahora y además que está suponiendo no solo a nivel de calidad de datos y toda la tendencia que hay con el Big Data, sino con la tendencia de la filosofía que se plantea a nivel práctico de medicina de precisión, cuidados específicos, todo individualizado en el ser humano, en el paciente. ¿Vale? Entonces, es cierto que no puedo entrar en detalles metodológicos, Pilar, ya puedes cambiar si quieres. No podemos entrar en detalles metodológicos porque estamos desde enero recogiendo los datos, estamos desde enero utilizando la inteligencia artificial en la unidad y además otro elemento muy importante de aplicación práctica de la inteligencia artificial es que nosotros trabajamos a turnos. Y hay mucho tiempo del día que estamos en el hospital, pero hay otro tiempo del día que no estamos. Por eso es fundamental, cuando se hace este tipo de investigación, el contar con el equipo completo. Porque la investigación tiene que estar integrada en un equipo. Y más si estamos en la sanidad pública, en la cual los equipos son mínimo 9, 10, 12, 14 enfermeras con sus respectivos equipos de auxiliares, más el equipo médico. Y claro, tienes que montar una estructura de recursos humanos que estén implicados con la investigación en mayor o menor grado, y no todos tienen un nivel de implicación al inicio. Es reto del investigador que quiere desarrollar además ese estudio en la unidad, porque tienes que contar con todo el mundo.
y a todo el mundo, a todos los profesionales, tienes que explicarles cómo funciona el dispositivo, qué ocurre si el dispositivo falla, qué no ocurre cuando el dispositivo se produce esto, el dispositivo hay que quitarlo cuando el paciente va a hacerse X pruebas, y entonces esto es un trabajo en equipo y un reto además para el investigador. Claro, en un laboratorio... Ana, por favor, sí. es que vamos un poquito pasado de tiempo. Vale, claro. ¿Puedes acortar, por favor? Acortamos perfectamente. Fundamental el equipo de investigación con el cual uno se rodea, y más para aplicar este tipo de tecnología. Pasa, Pilar. Aplicaciones que tiene. Para nosotros, el hecho de estudiar el paciente oncológico tiene una aplicación directa en los profesionales sanitarios, una implicación directa en la gestión de la calidad asistencial y la seguridad del paciente, y más ahora que estamos apostando por cambiar el modelo asistencial centrado en el paciente y no en los profesionales. Necesitamos cambiar ese modelo y ya se están tomando las primeras iniciativas, y además para el paciente y su familia, porque tenemos leyes que nos refuerzan esa dignidad de la persona para morir. Nosotros somos los que damos los cuidados para la calidad de vida y calidad de muerte, además, y eso implica que cuando uno se plantea un tipo de investigación de estas características, el que siguen ocurriendo fenómenos, pasa, Pilar, en el cual ves reforzada que es necesaria este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque España sigue siendo uno de los países que está peor clasificado dentro de los europeos para identificar y para implantar cuidados paliativos, porque hay otras organizaciones e instituciones dentro del sistema español que impulsan la calidad y la seguridad del paciente, grupos de trabajo a nivel nacional que se están desarrollando en las sociedades científicas, y sobre todo los datos estadísticos que presentan la epidemiología de la enfermedad. Siguen falleciendo más de 100.000 personas al año de cáncer. Entonces, este tipo de trabajos, creo, y una píldora como esta, yo creo que es fundamental, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aprovechar todo, vamos a disfrutar de hacer este tipo de investigación, y sobre todo, ojo, nunca podemos perder la brújula de los valores y los límites de la ciencia, ¿vale? Porque lo hemos visto con el COVID, que nos hemos puesto todos a investigar cierto tipo de diseños de investigación y hemos entrado en competiciones. No consiste en competir, consiste en hacer sinergias y consiste en que todos vayamos cumpliendo esos valores de la ciencia, porque esto no es cuestión de que el primero saque el dispositivo, el que gane más dinero. Esto es cuestión de que tiene que impactar en la sociedad y en la salud de las personas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Miriam. A continuación doy paso a Jesús Tomás, que es experto en inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones del campus de Gandía. Muchas gracias en primer lugar por invitarme pues, a esta píldora, ¿vale? Y nada, bueno, como esta presentación pues también ha intervenido en esta investigación Jaime Lloret, ¿vale? Somos miembros del IGIC, que como comentaba Pilar, pues estamos en el campus de Gandía. Bueno, y muy rápidamente intentaré ser lo más breve posible, no va a ser muy larga mi intervención. Vale, de alguna manera todos pues, somos conscientes de un poco de la grave crisis sanitaria que estamos sufriendo, ¿vale? Y de momento no hay una cura muy cercana, aunque el tema de la vacuna igual puede venir pronto, pero de momento la prevención es la forma pues más, digamos, razonable de luchar contra la enfermedad. Y dentro de esta prevención, el uso de mascarillas pues, ha demostrado que es la mejor forma de parar un poco al virus, ¿vale? Pues un poco es dentro de este contexto donde se inició este proyecto, un poco para intentar concienciar de la importancia no ya del uso de la mascarilla, sino de su correcta colocación, ¿vale? Y bueno, si pasas a la siguiente transparencia, la idea pues, surge de un grupo de enfermeras del Hospital General de Ontinyent, ¿vale? Que proponen la idea pues, y contactan con la UPV a través del Match COVID-19, un programa que surgió para este tipo. Y claro, recibimos esta idea pues, con bastante entusiasmo, porque tanto el tema de aplicaciones móviles como igual no podemos considerarnos todavía expertos en inteligencia artificial, pero bueno, sobre todo en esta área, pero estamos trabajando en otras muy parecidas y por lo tanto pues, pensamos que es una idea pues, muy interesante para desarrollar. En concreto, la idea consiste en intentar disponer de una aplicación para que el usuario pueda, de alguna manera, autogestionar la colocación de la mascarilla, pueda saber si la mascarilla la lleva correctamente colocada, ¿vale? Si puedes pasar la siguiente, por favor. Vale.
Bueno, en concreto, el diseño de la aplicación que queremos llevar a cabo, que todavía no está desarrollada, pero esta es un poco la idea, consistiría en pues el usuario un poco pone en marcha la aplicación y aparece una máscara donde tiene que intentar colocar un poco la cara superpuesta, ¿vale? Y tomarse un selfie, ¿vale? Se va a intentar tomar dos, uno de cara, otro de perfil. El tema del selfie de perfil es un poquito más complicado, ¿vale? Por supuesto se puede escoger el tipo de cámara, la cámara delantera, trasera, usar flash, etcétera. Y la idea es que una vez se tenga estas dos fotografías, el sistema de forma automática le indique al usuario si tiene correctamente colocada la mascarilla. Aquí, por ejemplo, pues posiblemente este hueco, no sé si se ve el ratón, este hueco lateral, ¿vale? Haga que realmente cuando respiremos, pues realmente la mascarilla pierda mucha efectividad, ¿vale? Por estar, en este caso, mal colocada. ¿Vale? Pues si puedes pasar a la siguiente, por favor. Vale. Para conseguir esto, como estamos en otras jornadas, vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial, evidentemente, basadas en aprendizaje inductivo o aprendizaje automático, que como nos estaba comentando John en la primera ponencia, pues requiere un corpus de entrenamiento con miles de ejemplos de aprendizaje a partir de los cuales el sistema va a extraer los modelos y va a ser capaz de resolver el problema. Claro, este normalmente es el problema más importante, más serio en este tipo de investigaciones. Para resolverlo, lo que hemos propuesto es hacer una aplicación que permite a usuarios un poco desinteresados descargársela y realizarse un par de fotografías, una de cara y una de perfil. Estas fotografías son subidas a la nube, son almacenadas, ¿vale? Para ir formando un poco este corpus. ¿Vale? Otro tema que también se ha hablado bastante en estas jornadas es el tema de protección de datos, ¿vale? Por supuesto, pues se ha hecho el usuario tiene que estar perfectamente informado de para qué se va a usar y para qué no se va a usar esta información, ¿vale? De hecho, animo a todos los asistentes que vayan a Google Play. De momento solo está para Android, no se puede instalar en iOS, y busquen la aplicación Intemask, ¿vale? Y podrá ver perfectamente, es bastante sencilla, en menos de 2 minutos va a poder colaborar un poco con este proyecto, pues aportando un par de fotografías, a ser posible con la mascarilla correctamente colocada e incorrectamente colocadas, porque la idea es disponer de ejemplos de entrenamiento de los dos tipos, ¿vale? Aquí está el nombre, Intemask, y por ejemplo, vale, Pilar, si pasas a la siguiente. Muy bien. Un poco, esta sería la primera fase, pero también, siguiendo un poco todos los comentarios que ha hecho Ander en la primera presentación, la segunda fase es igualmente de importante, que es el correcto etiquetado del corpus. Para eso necesitamos expertos, en este caso, este grupo de enfermeras de Ontinyent, que realmente analiza cada fotografía y indica a través de también una aplicación móvil que hemos preparado para que sea muy sencillo. De hecho, les lleva casi, pues en 2 minutos pueden llegar a evaluar 5 o 6 fotografías, porque lo hacen de forma muy rápida y en pequeños descansos que tienen, no requiere demasiado esfuerzo, porque simplemente se va mostrando las fotografías nuevas no etiquetadas y tienen que elegir algún tipo de problema de colocación de la mascarilla. En este caso, por ejemplo, se han detectado 3 que se marcan con círculos. El verde creo que es por debajo del puente nasal, el azul es la mascarilla está mal extendida y el amarillo es la goma está mal colocada, ¿vale? Son un poco el tipo de etiquetas que se muestran abajo. Se muestra la etiqueta, marcan sobre la imagen con el dedo, por lo tanto el etiquetado se puede resolver de forma muy sencilla y simplemente con el móvil, en este caso de las expertas. ¿Vale? Si puedes pasar a la siguiente. Vale. La tercera fase sería el entrenamiento, ¿vale? Ya disponemos de este corpus y la idea es, ¿puede el sistema aprender a realizar este trabajo del etiquetado sin la intervención de los expertos, sino solamente basado en estos ejemplos que se han proporcionado? Pues esta fase todavía está en desarrollo, todavía no, por desgracia no la tenemos funcionando. Se basará en principio en redes neuronales convolucionales, ¿vale? Y como es una incógnita, realmente tenemos que ver qué vamos a aprender. De momento el corpus ha sido diseñado para ser
relativamente flexible. Aquí seguramente consejos de gente más experta, como seguramente John, pues nos va a venir bastante bien para ver si hemos cometido algún tipo de error. Es una parte muy importante. O, en fin, espero que no hayan errores demasiado graves y que los podamos salvar. La idea es igual no conseguir unos resultados, o sea, similares a los que hemos marcado, sino que igual solo conseguimos resultados aceptables para saber si la mascarilla está correcta o incorrectamente colocada, o simplemente que nos indique los problemas sin indicarnos dónde están, o la mejor solución sería que nos indique dónde está cada problema y además nos indique sobre la imagen, digamos, qué es lo que tenemos que ajustarnos. Si está por debajo del puente nasal, nos diga, ajústatela bien y te indique dónde está detectando el problema. También otro tema que no está cerrado es sobre qué tipo de mascarilla se va a aplicar. Si solo sobre mascarillas quirúrgicas o otro tipo de mascarillas. Realmente esto también va a depender un poco de los resultados de esta tercera fase. Siguiente transparencia, por favor. Vale. Ya en la cuarta fase ya sería la implementación en una aplicación final, un poco lo que he comentado al principio. Y el mayor problema a resolver aquí es, ¿puede un móvil con unas características pues muchas veces bastante limitadas ejecutar estas redes neuronales en tiempo real y dar una respuesta bastante asequible para cualquier tipo de usuario, con móviles de buena potencia y un poco más flojos? Pues para resolver esta fase tenemos pensado utilizar unas herramientas de TensorFlow que pues están bastante optimizadas para los dispositivos móviles y están disponibles tanto en Android como en iOS y por lo tanto pensamos que pues, va a ir bastante bien por otras pruebas que hemos realizado. Muy bien, y digamos con esto ya esta última fase que esperemos pues, en breve tenerla disponible. Siguiente, por favor. Vale. Muy bien, pues nada, básicamente esta ha sido un poco la presentación. Realmente comentar, sobre todo por si surgen futuras colaboraciones, que es un poco creo el objetivo un poco de esta píldora, que en este caso estamos desarrollando unas capacidades como es el desarrollo de apps, donde realmente seríamos, yo personalmente, un poco más experto, ¿vale? El tema de la gestión de la información, realmente creo que lo hemos resuelto bastante bien, toda la obtención del corpus y todo el manejo de la información. Y también, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial aplicada en este caso al reconocimiento de imágenes. Los resultados que tenemos hasta ahora no es la aplicación ya disponible, pero ya disponemos de un corpus de entrenamiento ya etiquetado con aproximadamente unas 3.000 imágenes que espero sea suficiente ya para empezar a trabajar en las siguientes fases. Pues muy bien. Agradecer a David Valerazo, un alumno del Máster de Desarrollo de Aplicaciones Móviles que ha colaborado desinteresadamente en el desarrollo de muchas de las aplicaciones que hemos comentado y, por supuesto, al grupo de enfermeras de Ontinyent que están haciendo un trabajo muy serio y muy comprometido en el etiquetado, en la idea, en todo este proyecto. Pues nada, en principio creo que he sido bastante breve, ¿no? Perfecto. Digamos, pues vamos recogiendo un poquito el tiempo que habíamos superado. Sí, llevamos 6 minutos de retraso, pero bueno, estamos en tiempo. Todavía. Perfecto. Un poquito vamos a entrar a otro bloque ahora de algunas experiencias por parte de empresas. Un poco hemos visto todo el corpus general de lo que está pasando con la inteligencia artificial para que pongamos los pies en el suelo de que no todo es resoluble. Hemos visto la impulsión desde el punto de vista de gente que trabaja en práctica hospitalaria, ese interés en lanzar proyectos de investigación que al final han podido ser resolubles a través de inteligencia artificial. Hemos visto un caso de aplicación en el cual es bastante rápido llegar al mercado con una tecnología de visión al lado. Y ahora vamos a ver pues, un par de experiencias de empresas que yo pediría a Diego, que es el nuevo gestor de innovación de FAES, que presentara él a las empresas. Diego, ¿estás por ahí? Sí, així estem. Moltes gràcies, Miquel. Bon dia a tots. Enhorabona per la jornada. Y bueno, efectivamente ahora le toca el momento de las empresas. Se lleva más de 20 años hablando de la importancia de la inteligencia artificial, pero realmente en estos momentos es algo tangible, algo casi cotidiano. Estamos rodeados de Alexa, de Siri. Sin darnos cuenta, la inteligencia artificial ha entrado y es para quedarse.
Bueno, para hablar del tema empresarial de aplicación, contamos con 2 empresas. Una de ellas es Veratech, con experiencia en la aplicación de la inteligencia artificial para la ayuda al diagnóstico médico. Y otra es la empresa Aunoa, que va a mostrarnos herramientas para la digitalización de procesos en salud pública y sobre todo para lo que es el cliente final del hospital. Como no es a mí a quien han venido a escuchar, le paso la palabra directamente a Marina Dunuljuk de Veratech Health. Adelante, Marina. Gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Tengo 3 ideas principales que me gustaría transmitir. La primera consiste en explicar el rol de inteligencia artificial en sanidad desde el punto de vista de economista de salud, ya que tengo mi doctorado sobre el tema de eficiencia en sistema sanitario. El segundo punto que me gustaría transmitir son 3 casos prácticos realizados en inteligencia artificial y me gustaría concluir ya con el tercer punto, que serán recomendaciones de qué fases se deben de tener en cuenta a la hora de plantear y a la hora de ejecutar todo el proyecto de inteligencia artificial. Gracias por la primera transparencia. Eso es. La primera, la anterior, por favor. Eso, gracias. Vale, el punto clave que me gustaría transmitir, hablando del rol de inteligencia artificial en economía de salud, consiste en lo siguiente, que hoy en día ya no es una opción, sino una obligación de implantar nuevas formas de trabajar en sanidad a todos los niveles, ¿vale? Por 2 principales razones. La primera razón son los costes elevados que estamos soportando por ineficiencias existentes. Y la segunda razón es la amenaza a corto y medio plazo de insostenibilidad del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque el gasto sanitario se plantea tener mucho más alto del crecimiento económico. Por lo tanto, no es una opción, tengo que moverme, tengo que adaptar a nuevas políticas, nuevas formas de trabajar, sino una obligación si queremos seguir teniendo nuestro sistema sanitario sostenible. Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que la inversión será más o menos a este nivel, pero la demanda crece. ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicar nuestros conocimientos, nuestras experiencias para llegar a ser más eficientes. Con el mismo nivel de inversión, dar más, producir más. E inteligencia artificial juega un rol imprescindible en este caso. ¿Por qué? Porque estos sistemas te llevan a ese tipo de eficiencias, porque prevén los errores, porque optimizan los procesos, lo que es el waste reduction, porque bajan los costes y prevén los ingresos, pero sobre todo anticipan las enfermedades y no solo ayudan a tratar la enfermedad ya existente. Gracias, pasamos la transparencia. Vamos a los casos prácticos. Los que conocen a Veratech sabéis que el grupo de investigación pues, lleva más de 20 años trabajando sobre el tema de interoperabilidad y minería de datos. Veratech como empresa lleva en el mercado 10 años y es cierto que empezamos abarcando las 2 líneas, interoperabilidad semántica y minería de datos, y aquí tengo unos 3 ejemplos de los múltiples proyectos que hicimos. El primero fue un proyecto que hicimos para un instituto de infertilidad y el problema principal consistía en que la tasa de embarazo con gemelos era muy elevada y la necesidad consistía en desarrollar un sistema de ayuda a la decisión que permita decidir si se debe de implantar un óvulo o 2 en base a las características de la mujer y a las características del donante. Por lo tanto, hicimos minería de datos sobre datos múltiples. Sí que hemos visto unos algoritmos que permitían definir la probabilidad de adopción de ese óvulo por el cuerpo de la mujer y tomar la decisión si debo de implantar 1 o 2.
Esto ha permitido en el primer año del uso de este sistema de ayuda a la decisión bajar la tasa de embarazo con gemelos por más de 40%. Esto fue el primer caso. El segundo caso es un encargo que nos hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. El problema consistía principalmente en que la tasa de enfermedades oncológicas fue muy elevada y vieron la necesidad de enfocar la investigación sobre las razones por qué es así. También querían fomentar el desarrollo de sistemas de prevención y sistemas de ayuda al tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, Veratec, junto con Incliva de Valencia y Genbiosoft, que es otra spin-off de la UPV, desarrollamos una historia clínica electrónica oncológica, pero un poco especial, principalmente por las siguientes razones. Primero, añadimos un módulo de calidad. Gracias a la ponencia de John y Ana también, sí que hemos visto la importancia de esta fase. Por lo tanto, aplicamos una capa que permitía controlar la unicidad, la completitud, la corrección y la consistencia de los datos que se iban recogiendo. Segunda especificación de esta historia consistía en un módulo genómico que permitía coleccionar y recoger los datos súper específicos relacionados con una enfermedad en particular. ¿Con qué fin? Para luego poder investigar sobre estos datos. Otra ventaja de esta historia consistía en utilizar un estándar y modelos estándares que permitían recoger estos datos para luego colaborar con otras entidades y poder reutilizarlas. Y por último, definimos unas reglas en base a los conocimientos médicos de Incliva que permitían tomar una decisión al médico a la hora de definir el tratamiento necesario para un paciente y una enfermedad en concreto. Esto fue el segundo caso. Y por último, el tercer ejemplo por hoy ha sido un encargo que nos hicieron el personal del departamento pediátrico del Hospital de Yecla. Desarrollamos este proyecto también colaborando con el 12 de octubre de Madrid y consistía en lo siguiente. Hace tiempo ya se han visto relaciones entre los 1000 primeros días de la calidad de la vida del bebé, de los 1000 primeros días, y el futuro de la salud de esta persona. Entonces, se ha visto la necesidad de empezar a coleccionar estos datos para poder hacer investigación y para poder definir sistemas de prevención de estas enfermedades sabiendo cómo han ido estos primeros 1000 días de esta persona. En este caso, lo que empezamos a hacer es que tuvimos que empezar desde cero, definiendo las variables que se iban a recoger, definiendo el modelo estándar para implementarlo a los sistemas de información para que lo vaya recogiendo y definiendo el repositorio para que estos datos sean reusables el momento cuando toque. Por lo tanto, gracias a nuestra experiencia en estos casos, la verdad es que con el tiempo hemos empezado a notar que el desarrollo del propio sistema, por ejemplo, no es lo más costoso, sino que las fases previas y las fases posteriores a este desarrollo, eso es lo que más tiempo y recursos lleva, recursos en general. Y también nuestra experiencia indica que si no lo tenemos en cuenta, si el líder del proyecto, de la idea inicial, no tiene en cuenta todas estas fases, tanto anteriores a la producción de una solución en particular, como posteriores, va a haber mucha probabilidad que aparezcan cuellos de botellas, que aparezcan otros momentos ineficientes e incluso hay probabilidad que la solución ya desarrollada no se use o que la organización no sea capaz de usarlo. Por lo tanto, me gustaría concluir y terminar mi presentación recomendando tener en cuenta a los profesionales sanitarios cuando estáis planteando, por ejemplo, un proyecto. Pues
no es solo la necesidad, no es solo la idea y no es solo la solución, porque lo normal es que se centra en estos dos pilares, sino también la fase de planteamiento correcto. Y cuando hablo de planteamiento, gracias a John, ya hizo una introducción, por favor, definid qué datos queréis usar. Pero cuando hablo de qué datos, yo prefiero abrir el Excel y definir las variables en particular. Luego, ver, mirar, analizar si estos datos en vuestra organización cumplen los principios FIRE, y no lo digo por decir porque es bonito, lo digo porque hay que saber dónde están estos datos, cómo se accede, si estos datos son normalizados, si son estándares para luego poder colaborar con otras organizaciones, por ejemplo, y cómo físicamente los podemos reusar. El segundo punto que recomendaría tener en cuenta en la fase de planteamiento es el equipo de trabajo. Gracias a Ana lo ha explicado perfectamente qué importancia tiene tener en cuenta y anticipar todo el equipo de trabajo interno, sobre todo hablando de datos, colaboración con sistemas de información y la dirección por el tema de acceso a los datos. Y tercero es la financiación. Como soy economista me lo puedo permitir, que es una fase muy importante, y llamo la atención que hay múltiples fuentes hoy en día de financiación y que también se tiene que tener en cuenta. A la hora de preparación es cuando Veratech últimamente juega el mayor rol, porque somos nosotros quienes damos esa calidad, la analizamos, enriquecemos estos datos, los modelamos, los estandarizamos, todo lo que han contado hasta ahora. Todo esto es lo que hacemos. Por eso digo que planteamiento es muy importante, porque luego se forman cuellos de botella y a veces hasta se paran los proyectos por no tener apoyo del personal interno de la propia entidad. Luego el desarrollo, obviamente la solución, y también, por favor, tened en cuenta las fases posteriores, que es la implantación de la solución y el mantenimiento de la solución. Sobre todo hablando de inteligencia artificial, el mantenimiento consiste en machine learning, que con el tiempo y el volumen de datos que pasa por un sistema, teniendo previsto mantenimiento en todo el proceso del desarrollo de este sistema, podemos plantear incluso el incremento de la fiabilidad de este sistema a largo plazo y el valor, por ejemplo, predictivo, si es un sistema de previsión. Y la implantación de la solución también recomiendo tenerlo en cuenta a la hora de plantear el proyecto, porque ¿qué nos vale desarrollar una solución y que nadie, ninguna parte están interesados en desarrollar algo que luego se queda en el cajón? ¿Por qué? Porque el equipo del trabajo te va a decir, pues no me lo has dicho antes. Esto, por lo cual, resumiendo, no es solo la idea, no es solo el dinero, sino es un conjunto de fases, y que para eso estamos tanto las universidades como otros centros y las privadas para, incluso gratis, ayudar a plantear todo esto, porque todos están interesados en que la solución se use con el tiempo. Muchísimas gracias, Marina. Enhorabuena por la presentación. Bueno, y ahora os vamos a presentar una aplicación de la inteligencia artificial orientada a lo que es la interacción con el cliente final. Casi que es una primicia que vamos a traer a este seminario, pero bueno, no deja de ser una forma más de cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a nuestras vidas. Con ustedes, el CEO de Aunoa, Fernando Pérez. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, lo que ha dicho Diego, soy Fernando Pérez, el director corporativo de Aunoa. Nosotros a lo que nos dedicamos es una cosa bastante más sencilla de entender en la práctica. Nos dedicamos a la aplicación de la inteligencia artificial en un ámbito muy concreto, que es el reconocimiento del lenguaje natural, es decir, cómo hablan o cómo escriben las personas. Y específicamente, además, lo aplicamos a ámbitos muy concretos, fundamentalmente a lo que es la relación de las empresas con los clientes, o en este caso, o de las instituciones con los ciudadanos, o en este caso que hablamos de ámbitos de entornos médico-hospitalarios, sería de la relación
el paciente final, con el usuario. ¿Cómo hacemos esto? Como la problemática que existe hoy día, no solo en este ámbito, sino en todos, especialmente en la administración pública, es que los canales que están utilizando para comunicarse con el público, con la gente, con el ciudadano, las sedes electrónicas, etcétera, incluso el email, no son los que utiliza la gente para comunicarse entre sí. ¿Por qué? Porque la gente no se comunica apenas usando ya email, se comunica cada vez menos por teléfono, y hay también un tema generacional, y es que la gente joven, lo que es el teléfono, el email, la web incluso, son canales extraños para ellos, no los usan. No veremos a ningún joven, no sé, de menos de 20 y pocos años ni llamar por teléfono ni escribir un email. ¿Qué canales son los que utilizan? Lo que llamamos canales conversacionales. Que en la práctica, ¿cuáles son? Pues WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Alexa, etc. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente incorporar las capacidades de la inteligencia artificial para, en estos canales, implantar servicios de atención al cliente. Como a mí me gusta decir, en realidad lo nuestro es hacerle la vida fácil a la gente. ¿Qué hacemos? Porque en realidad lo más práctico va a ser que veáis unos pocos ejemplos que os he preparado en vídeo, que se ven muy fácilmente. Fundamentalmente las capacidades que tenemos para poder interactuar con la gente, ya sea me da igual, desde un ámbito puramente hospitalario, asistencial, médico, son tres cosas. Una cosa es la automatización de preguntas y respuestas frecuentes, ¿eh? Es decir, la mera necesidad de información, que es para la que normalmente estaban las webs. Lo que pasa es que las webs cada vez son cosas menos consultadas, y además las webs tienen una estructura muy rígida donde has de navegar hasta encontrar lo que quieras, ¿vale? Nosotros lo que realmente hacemos es facilitar eso, haciendo que el usuario escriba o diga lo que necesite e inmediatamente le busca información y se la devuelve por ese mismo canal. Por otra parte, también nos integramos con los transaccionales. ¿Qué son los transaccionales? Son sistemas propios de la empresa o de la institución, que nos proporcionan información que el usuario nos está pidiendo, pero ya no general como antes, sino sobre su propio caso. Es decir, al final, un 60% de las llamadas a un call center es ¿qué hay de lo mío? Y ¿qué hay de lo mío? Es, pues no sé, en un e-commerce dónde está mi pedido, mi devolución, mi dinero, y las consultas típicas con la administración, cuál es el estado de mi expediente, etcétera, ¿no? Y por otra parte, digamos que lo que hacemos también es hibridar, es decir, hacer que esto no solo sea un asistente automático, sino que en un momento dado se pueda ceder el control sin que el usuario lo note en la práctica, porque se sigue por el mismo canal, a especialistas que le siguen hablando por el mismo canal. Es decir, si ha iniciado la conversación en WhatsApp, pues seguirá en WhatsApp, por cualquier canal. Entonces, lo mejor es que os enseñe algunos ejemplos reales. Esto se ha puesto en práctica en algún otro momento o están en fase de piloto.
Esto, que es un ejemplo, es lo más cercano a lo sanitario que he encontrado, es precisamente una solución que se puso en marcha muy al principio por parte de la Generalitat. Luego, cuando empezó a unificarse todos los criterios a nivel nacional, y ha sido un poco follón, porque en fin, no se ha hecho nada en la práctica. Esta aplicación lo que hacía, no era una aplicación, era un WhatsApp. El WhatsApp simplemente tenías que o meter el teléfono como un contacto más, o desde este QR, pues como ahora se hace en los restaurantes, lo enfocas, se te abre el WhatsApp, y aquí lo que había eran dos cosas. Primero, estamos hablando de los inicios del COVID, un autotest, ¿no? Que básicamente, en función de los síntomas, le decía al usuario lo que tenía que hacer, y en el caso de que se necesitase una cita previa, la gestionase directamente. Fundamentalmente esto lo que hace es descongestionar los centros de atención al cliente, o call center, o de recepción de llamadas. Os lo pongo porque esto lo mejor es verlo. Aquí tenéis el vídeo de cómo funcionaba. No sé si se ve bastante grande, no lo puedo hacer más grande porque está capturado de un teléfono, y si lo hago más grande se distorsiona. Lo voy a poner en marcha. Esto es para que veáis un poco todos los escenarios, los he puesto en todos. Esto es desde una web, es el típico bocadillo que aparece abajo a la derecha en las páginas, y donde está en valenciano y en castellano. Decía, bueno, hacer el autotest. Este autotest no era más que decirte, esto se hace con un menú, como veis, pero se puede hacer conversacional. Lo he puesto por menú para que sea más rápido que lo veáis. Bueno, le pregunta los síntomas, etcétera, si ha estado de viaje en alguno de esos países, si ha tenido la enfermedad en alguna cita previa en algún país, si ha estado en contacto, etcétera. Y bueno, como le dice que no, pues no pasa nada. Vamos a solicitar una cita que me pide los datos fundamentales, en este caso el SIP, y la fecha de nacimiento. Son los reales míos, o sea que podéis ver lo mayor que soy y mi número de teléfono por si alguien lo necesita. Y como veis, pues bueno, la cita ya ha sido lanzada, y lo que se hace es que ya le llaman del propio centro de salud, que era donde iba esto inicialmente, para darle una cita. Si está conectado con algún sistema de cita previa, se le da automáticamente. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón. Esto es un servicio que está montado ya, que saldrá este mes, para los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia. Los servicios sociales durante el Ayuntamiento de Valencia han tenido un problema muy grave con el COVID, y es que las solicitudes lógicamente se han disparado. Pues imaginaos, aparte de todo tipo de servicios de ayuda, todas las becas comedor de los niños que comían en el cole y durante toda la pandemia pues no podían ir, y en general todas las prestaciones. Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que solo un 1% de la gente era capaz de hacer la tramitación por la sede electrónica del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es realmente difícil. Es realmente difícil, se necesita un ordenador, un certificado digital, saber manejar un navegador con un plugin, no sé qué, la firma digital, con lo cual se estaban dejando fuera el 99%. ¿Qué hacía ese 99% de gente? No tenía más remedio que ir a las sedes físicas, a las juntas de distrito, que era donde se hacían esos trámites. Pero claro, las juntas de distrito cerraron, como todo. Entonces,
se quedaron absolutamente incomunicados del mundo. Entonces montamos este servicio medio automatizado y medio atendido por personas, pero desde sus casas, ¿no? Como nosotros una simple consola, no necesita ninguna instalación y bueno, aquí en general podéis ver lo típico, no solo de este servicio, sino de todos, que es pues, la inmediatez, comunicación personal, etcétera. No hay ningún tipo de restricción en cuanto al número de usuarios a la vez. Se pueden atender a miles y además está trabajando todo el día, todos los días, todo el día. ¿Vale? Entonces, veamos un poco cómo funcionaba esto. Esto lo he puesto por poner otra forma, esto está en WhatsApp, pero desde el escritorio. Luego os enseñaré uno desde el teléfono. Y aquí, pues bueno, en general ayudas es a la presentación, a las consultas y a saber dónde están los centros de atención, los CMSS, que llaman Centro Municipal de Servicios Sociales. Le digo dónde vivo, ¿vale? Y me dice que mi centro es el de Benimaclet para saber dónde acudir. Aquí ya vuelven a ser presenciales porque los centros vuelven a estar abiertos. Le pido información sobre el centro que quiero, el que me toca, ¿vale? Pero en cualquier momento puedo cambiar la conversación y puedo preguntarle directamente qué es lo que está haciendo ahora, dónde está el centro de Campanar, que ya no tiene nada que ver con el que le he dicho yo. Pues me proporciona los datos del centro de Campanar, el mapa, el mail, el teléfono, etc. También se puede gestionar cualquier, te da la información para todos los consultas que puedan. Ahora es un campo abierto. Está diciendo, ¿qué quieres? ¿En qué puedo ayudarte? Y yo le digo, bueno, pues ¿cómo puedo empadronarme, por ejemplo? Que es uno de los servicios, aunque son generales del ayuntamiento, más demandados en servicios sociales. Pues bueno, aquí te lo dice. Todavía no hemos conseguido hacerlo por aquí, pero es una mera cuestión legal, ¿no? La ley de presentación de administración electrónica pues, es un poco restrictiva y digamos que va un poco lenta. Ahora le estoy preguntando por un trámite en concreto, digo, quiero ayuda a domicilio. Pues me va a decir cuáles son los requisitos o para qué sirve o en qué consiste esta ayuda, de una forma muy resumida y normalmente siempre me da un enlace para ampliar más información, ¿vale? Que es lo que me ha dicho. Esto lo que hace es que la gente tenga un canal muy accesible, en este caso WhatsApp, también web, para preguntar directamente y en el fondo liberar el call center. Por último, para no hacerlo más largo, vamos a hacer lo que sería el siguiente paso, que está hecho también, pero esto saldrá más tarde, cuando se consiga cambiar la ley, pero bueno, se puede hacer para otras muchas cosas, que es ya realizar un trámite que exige aportar información, que exige firmar, que existe poner documentos adjuntos. Hacer todo esto a través de las sedes electrónicas, como me imagino que muchos habréis intentado, es una pesadilla. Y es una pesadilla para cualquiera, no solo para un ciudadano medio o para un usuario de los servicios sociales. Con lo cual, lo que hacemos a través de aquí es decir, bueno, vamos a convertir todo el proceso de cumplimentación de un expediente, en este caso lo que vamos a ver es una mera declaración responsable y a adjuntar una serie de documentación, pero haciéndolo de una forma muy simple. Lo vais a ver. Esto en este caso, para que lo veáis más claro todavía, es la mera captura de la pantalla de mi móvil, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es un proceso de entrega de documentación. Bueno, espera que lo ponga en marcha. Lo que vais a ver es que, bueno, se abre mi WhatsApp y esto es una demo todavía. Le digo iniciar para que vuelva
Entonces, bueno, me está preguntando en realidad los mismos datos que harían falta en esa solicitud. O sea, mi nombre, mi número de DNI, donde vivo, la ciudad, en fin, los datos normales que se cumplimentarían en un formulario, pero en lugar de en un papel en blanco, con campos o un PDF que son incomodísimos de rellenar, lo que hacemos es convertirlo en una conversación. ¿Vale? Y ahora lo que me pide es mi DNI. Pues simplemente estoy en el WhatsApp, le saco una foto y la mando. ¿No? Entonces, ahora lo procesa, me pregunta si son correctos los datos y lo que me dice es que tengo para la presentación, pues tengo que firmar. Pues tengo una pantalla en blanco como la de un mensajero cualquiera, lo firmo ahí, vuelve a la pantalla del WhatsApp y ahora lo que me va a generar, mejor dicho, va a generar al cliente es un documento que tiene exactamente, que lo tenéis aquí, que lo vais a ver, que es exactamente igual que el documento oficial que se deposita en la sede electrónica con los datos que yo he rellenado, con mi firma y, en este caso, con el DNI que me ha pedido. ¿Vale? Al final, esto lo sabe hacer cualquiera, desde un niño de 12 años a un señor de más de 80, que ya saben todos manejar el WhatsApp y, en definitiva, de nuevo, al final, sí, por detrás de esto hay inteligencia artificial, reconocimiento del lenguaje natural, etcétera, pero, en definitiva, lo que hacemos es hacer la vida más fácil a la gente. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora un turno de preguntas, ¿vale? Tengo aquí que me da paso Daniel Marfil. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, pues nada, nosotros queríamos presentar, bueno, soy miembro investigador del grupo de comunicaciones multimedia interactivas e inmersivas del campus de Gandía, que está liderado por Fernando Bordelat, un profesor del campus. Y nosotros en concreto hemos desarrollado una aplicación que nos permite la detección de rasgos faciales en pacientes con parálisis facial unilateral. Y bueno, todo esto lo que hemos hecho ha sido emplear técnicas de visión por ordenador e inteligencia artificial. Este proyecto surgió de una propuesta de Fisabio y, en definitiva, la motivación era que el diagnóstico actual para este tipo de parálisis es escalas subjetivas, una valoración subjetiva por parte del profesional médico. Y bueno, para este caso adoptamos técnicas de inteligencia artificial tanto para detectar puntos faciales clave que nos permiten evaluar el estado o la gravedad de la parálisis facial que sufre el paciente y, a partir de estas muestras ya diagnosticadas, intentar diseñar un modelo que nos permita evaluar de manera objetiva este nivel de parálisis facial. Y bueno, las principales contribuciones que hemos obtenido es que hemos diseñado un nuevo modelo de detección de puntos faciales, ya que los modelos que se utilizan comúnmente, en las muestras que se han empleado es de personas con una cara sana, por lo que para estos casos se debía de mejorar este proceso de detección y la evaluación automática del nivel de parálisis facial. Muy bien, perfecto. Gracias. Daniel, es una aplicación de inteligencia artificial al tema médico, Sí, por supuesto. sí. ¿Hay alguna otra cuestión? Por favor, por el chat nos lo decís. Y si no, porque probablemente estemos un poquito todos cansados, ¿vale? Veo que no hay ninguna consulta más. Comentaros que os enviaremos un enlace con toda la información con el vídeo, la información de la jornada y una pequeña encuesta, un poquito para aquellas personas que queréis contactar con alguien, lo podáis hacer. Y yo creo que sin más toca darle el paso a Joaquín Miñana, que es el gerente del Hospital San Francisco de Borja de Gandía, para poder cerrar un poquito con tiempo y en plazo esta jornada. Joaquín.
Sí, gràcies, Miquel. Bueno, vaig a ser molt breu perquè ha sigut molt interessant tota aquesta reunió, totes les xarxes que s'han donat. Especialment per a nosaltres, els que tratem en la medicina, la importància de les dates, de com se tenen que replegar, en un temps en què estem vivint ja, que no són sols informació per a nosaltres, sinó que és una informació que va distribuir-se, que va ser utilitzada d'una forma llunyana, probablement en l'espai i en el temps, i això és una cosa que anem a acostumbrar-nos o tenim que acostumbrar-nos. M'ha paregut molt interessant la xarxa d'Anna, de l'Hospital de la Vega Baixa, de com la duda o la situació, les experiències personals i professionals poden portar a desenvolupar una idea i que aquesta idea comporte algo útil per a tots i, des de luego, la última de Fernando, de com estan aprofitant-se les aplicacions informàtiques o la tècnica per facilitar la vida a tots. Jo crec que ha sigut una píldora, una xarxa molt interessant en la que podem treure tots moltes conclusions vàlides i animar-los a continuar en aquesta tasca d'interrelacions, d'intentar apoyar-nos, de compartir experiències perquè siga útil per a tots. I res més, com dius, Miquel, l'interès ara ja també és acabar prompte i declarar clausurar aquesta píldora. Moltes gràcies a tots per l'assistència i bon dia. Perfecte, doncs molt bé. Se vegem i ja estem en contacte. Llavors passarem l'enquesta per si algú té més interès en contactar en alguna de les persones que ha presentat cosetes. I vos recordem que si alguna de les persones que està així present té la idea de ficar alguna expressió d'interès en el tema d'intel·ligència artificial per part mèdica, per part hospitalària o per part empresarial, tenim prevista un taller de co-creació en base a les mateixes. Per tant, jo us convidaria a que la gent que tinga alguna inquietud per el tema que fes expressions d'interès i poguem treballar en projectes que redunden en una millora de la qualitat assistencial, que tots som partícips d'intentar-ho. Així que moltes gràcies a tots i bona vesprada i continuem treballant. Gràcies.